A todos nuestros televidentes, muy buenos días, sean bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Mi nombre es Viviana Bello y a continuación, los titulares de hoy. Aclaramos las razones que fundamentan la naturaleza jurídica de la compatibilidad entre el goce de la pensión y el salario de los docentes regidos por el decreto 2277. Les contamos los cambios que trae el proyecto de resolución correspondiente a la convocatoria de ascenso de grado y reubicación salarial para los docentes del 1278. La compatibilidad entre pensión y salario para los docentes regidos por el Estatuto 2277 no corresponde a un beneficio otorgado por un gobierno de turno, sino a un derecho adquirido con fundamento en varias normativas y desarrollado por la legislación que regula el régimen especial del magisterio. Ante los rumores que han circulado en redes sociales sobre una eventual eliminación de la compatibilidad entre pensión y salario para los docentes del Estatuto 2277, expertos en el régimen especial del magisterio explican que este derecho tiene un sólido fundamento jurídico. Su origen se encuentra en el artículo 128 de la Constitución Política, que establece la regla general sobre las asignaciones provenientes del Estado, pero también reconoce la existencia de regímenes especiales y exceptuados. Primero que hay que aclararle al magisterio colombiano es que la fundamentación jurídica de este derecho no nace nada más ni nada menos que de la Constitución Política. El artículo 128 de la Constitución Política habla de cómo un funcionario puede o no puede recibir una asignación, bien sea salarial o algún beneficio de reconocimiento en su relación con el Estado. Este artículo habla específicamente de la excepcionalidad de los regímenes especiales, porque allí dice que un funcionario público no puede recibir doble remuneración del Estado. Sin embargo, aclara que el magisterio, no lo nombra específicamente, pero sí lo determina, al ser un régimen especial puede tener esa compatibilidad. De acuerdo con esta interpretación, la posibilidad de recibir simultáneamente salario y pensión hace parte de un régimen especial consolidado por la Constitución y desarrollado por el Congreso de la República. Por ello, no se trata de una prerrogativa concedida por un gobierno específico, sino de un derecho incorporado al ordenamiento jurídico colombiano. El derecho consolidado desde la Constitución Política no es un favor, digamos, decretado por un gobierno en específico. Entonces, al no ser un favor decretado por un gobierno específico, para que se pueda deshacer este derecho, tiene que tener todo un recorrido legislativo. Frente a la preocupación generada entre los docentes del Estatuto 2277, desde FECODE recuerdan que cualquier modificación al régimen debe sufrir el trámite legal correspondiente y que las normas no son retroactivas, por lo que los derechos ya adquiridos mantienen su protección jurídica. La ley no es retroactiva. En caso dado de que existiese alguna, intención de quitar este tipo de prerrogativas, no se le puede aplicar a quienes ya por derecho la tienen adquirida. El llamado al magisterio es a informarse a través de fuentes oficiales y evitar la desinformación. La compatibilidad entre pensión y salario para los docentes del Estatuto 2277 cuenta con respaldo constitucional, legal y jurisprudencial como un derecho adquirido que hace parte del régimen especial del magisterio. Bueno, en el Tolima es un motivo de orgullo haber ocupado el cuarto puesto en el tema a nivel nacional de deserción escolar. Estamos en un punto muy importante de la educación pública, que en este cuatrenio ha tenido una mejoría muy importante. Presidentes, secretarios generales, fiscales y tesoreros de FECODE y sus sindicatos filiales se reunieron hace unos días en el Encuentro Nacional de Comisiones de Administración para analizar, discutir y definir las estrategias políticos sindicales ante los desafíos que plantea la nueva situación del país y coordinar acciones para avanzar en el fortalecimiento de la federación.
Temas organizativos, contables, jurídicos, administrativos, de gestión documental, de seguridad y financieros, así como la preparación de la próxima Asamblea General Federal, fueron los temas tratados durante el encuentro que reunió a más de 140 dirigentes sindicales de todo el país los días 16 y 17 de julio en Riohacha, La Guajira, teniendo a Sodegua como sindicato anfitrión y que adelantó capacitaciones en estos aspectos. Lo que más queremos es tener esa claridad completa y concisa para poder manejar nuestros sindicatos desde las filiales, aprender a manejar también la parte de tesorería y especialmente cuando tenemos empleados en la parte administrativa para poder tener muy clara la parte legal y los planteamientos que debemos también llevar nosotros para nuestros sindicatos. Las cuentas son como la fortaleza de la organización y hay que tener una claridad específica en todo lo que nosotros estamos desarrollando. Hay que tener mucho cuidado con respecto a brindar las cuentas de la organización por lo que se viene en este nuevo periodo con este gobierno. Debemos dar cuentas específicas, concretas a nuestros afiliados, buscar cómo poder salvaguardar los recursos de los mismos. El encuentro busca fortalecer a FECODE y sus filiales internamente para la nueva hoja de ruta en la lucha sindical y los desafíos por venir. La tarea que tenemos es, en primer lugar, estar muy atentos a lo que pueda pasar. Nosotros hoy, si bien es cierto, hay una serie de amenazas y de situaciones que pueden pasar a partir del 7 de agosto, nosotros estaremos muy atentos. Sobre todo, finalmente, para nosotros es importante lo que tiene que ver con la estabilidad de los sindicatos, garantizar el tema de los recursos, garantizar el control administrativo y, lógicamente, la unidad. Hemos venido avanzando en el cumplimiento de los acuerdos 2023-2025 con el gobierno saliente, particularmente para el concurso de ascenso y reubicación pactado en el 2025, que será de carácter anual. Los requisitos son los mismos que están contenidos en el decreto 1278. 2 últimas evaluaciones de desempeño sin usar y haberla superado por encima del 60%. Hay unas modificaciones porque se mantiene en esencia la estructura de las cohortes 1 y 2, es decir, una prueba de carácter pedagógico que vale el 45%, una autoevaluación que vale el 5% y los 3 instrumentos que tuvieron una modificación al disminuir la distancia entre los puntos en los diferentes rangos. Nosotros creemos que esto es importante porque va a permitir para aquellos que están ubicados, por ejemplo, en los municipios certificados urbanos o aquellos que tienen años de experiencia o aquellos que no han tenido movimientos, sumar más puntos precisamente para que a la hora de la sumatoria total por encima del 80% pues tengan esta posibilidad. El documento estuvo colgado hasta el 21 de julio para observaciones ciudadanas. Está pendiente la reunión con el ministerio para analizar estas observaciones y que podamos antes del 7 de agosto tener en firme la convocatoria a las diferentes etapas para el concurso de ascenso y reubicación del 1278 correspondiente al año 2026. De la misma manera hemos venido avanzando en el diseño del concurso de ingreso para el concurso a la carrera especial docente. Queremos notificarles que en trabajos conjuntos con el Ministerio de Educación Nacional y la Comisión Nacional del Servicio Civil se ha avanzado, por ejemplo, en el análisis del valor de la prueba eliminatoria que antes valía 60 puntos. Se está llegando a un consenso que sea sobre 50. Creemos que esto debe permitir la posibilidad de que muchas más personas puedan acceder a esta etapa eliminatoria y que puedan continuar en el proceso. Este concurso está proyectado para que se inicie en el mes de septiembre. El llamado es a que el gobierno entrante tiene que respetar los acuerdos firmados con FECODE. Con una apuesta para fortalecer la educación pública como eje del desarrollo del país, el Gobierno Nacional presentó el Plan Decenal de Educación 2026-2035, un acuerdo social construido con la participación de miles de ciudadanos que define el rumbo y las prioridades educativas de Colombia durante los próximos 10 años. La Universidad Pedagógica Nacional fue protagonista en la construcción del Plan Decenal de Educación, un proceso que reunió las voces de docentes, estudiantes, comunidades y organizaciones sociales para definir la hoja de ruta de la educación en la próxima década. Uno de los elementos importantes de este plan es la consideración de la educación
como un derecho fundamental para todos y todas, desde la infancia hasta la adultez o las personas mayores, y justamente en distintas modalidades, tanto la educación formal, no formal y la educación para el trabajo. Un segundo elemento muy importante de este plan es la incorporación de los enfoques diferenciales de género, de pertenencias étnicas, ancestrales, raciales, de los pueblos afro, de comunidad campesina, de población en condiciones de discapacidad, que justamente nace del proceso participativo que se ha desarrollado a lo largo de todo el territorio nacional. El Plan Decenal de Educación también contempla mecanismos de seguimiento ciudadano para garantizar que sus metas se cumplan, más allá de los cambios de gobierno. Una de las potencialidades que tiene este cuarto Plan Decenal de Educación es que nace de un espíritu participativo. Por lo tanto, su lugar de posibilidad de implementación no está en la institucionalidad solamente, sino que hay un lugar preponderante y protagónico para las organizaciones sociales, para los maestros y maestras, para las instituciones educativas, para los estudiantes, porque nace de allí justamente esta demanda de esta carta de navegación de lo que debe ser la política educativa en el país por los próximos 10 años. Eso implica entonces que no depende del gobierno, justamente esa es la perspectiva de un plan decenal, que independiente del gobierno que se encuentre liderando la administración, este es un horizonte de sentido que marca, a diferencia de otros planes, un ejercicio colectivo, democratizador y participativo. Entre sus principales apuestas están reconocer la educación como un derecho durante toda la vida, fortalecer su financiación, dignificar la labor docente, promover la inclusión y responder a la diversidad y a las necesidades de los territorios. Tuvimos instituciones educativas donde se duplicó los recursos que se llevan a cabo para la ejecución de proyectos y ante todo para el restablecimiento de los proyectos educativos institucionales. Eso fue una gran ganancia que visualizó claramente las necesidades de nuestras instituciones educativas oficiales y de la ejecución de los proyectos pedagógicos en cada una de ellas. Una inversión de más de 700.000 millones de pesos en planta física, reconversión de cargos y lo más importante, la Universidad del Catatumbo. Creemos que hubo un gran avance al respecto y esperamos que se logre consolidar dicha Universidad del Catatumbo. Con el liderazgo de FECODE y los aportes de maestras y maestros de todos los territorios del país, el nuevo Plan Decenal de Educación reivindica el papel de los docentes como eje de la transformación social y consolida a la Federación como actor clave en la construcción de un sistema educativo más justo, democrático, incluyente y participativo. El nuevo Plan Decenal de Educación fue construido con los saberes de los maestros y maestras desde los territorios. Incluyó los elementos recogidos en el Congreso Nacional Pedagógico y los diálogos regionales que llevaron al centro del debate las necesidades de la educación rural y de las comunidades históricamente excluidas. Recogimos lo del tercer Congreso Pedagógico y en los 5 diálogos que hicimos regionales, recogimos la información de las regiones para poder organizar temas importantes para nosotros, como conocer cómo estaba la infraestructura educativa en las regiones más apartadas de Colombia, conocer los currículos, cómo se estaban aplicando y cuál era el desarrollo de esos currículos que aún persisten siendo unos currículos centrados valga la redundancia, en el centro del país, no en las regiones. Todavía hay que recoger toda esa información para poder organizar un plan decenal que permitiera que las regiones tuvieran una participación activa y pudiera quedar esto plasmado en el plan decenal que queremos, la educación que queremos para todos, una educación integral, una educación que permita que todos los colombianos y colombianas tengamos acceso directo a ellos, sin distinción de raza, color, política, religión.
Para el magisterio, uno de los mayores aportes al Plan Decenal de Educación fue convertir la voz de miles de maestros en propuestas concretas, desde el diagnóstico de la infraestructura escolar y la violencia en las regiones, hasta la necesidad de una educación con enfoque territorial, inclusiva y pensada desde las realidades de cada comunidad. El otro elemento fundamental que tuvimos es lo que pronto dije al comienzo. No es FECODE, no solamente es FECODE. Ahí están todas las asociaciones sociales y sindicales que tienen que ver con educación trabajando un plan decenal. Eso es fundamental. Ahí estaban los afros, estaban los indígenas, estaban los mestizos, estaban todas las agremiaciones que tenga que ver con educación. Trabajamos el plan decenal de educación. Esta hoja de ruta también buscará devolver al maestro un lugar central en la transformación educativa. El Plan Decenal de Educación fortalecerá su formación permanente, actualizará sus capacidades frente a los desafíos tecnológicos y reconocerá su papel como orientador del conocimiento y constructor de paz en los territorios. Saludo al Magisterio de Colombia desde la Secretaría de Asuntos Laborales y Jurídicos de FECODE. Queremos informarle al Magisterio que luego de una reunión importante con el vicepresidente de la FIDU Previsora, el doctor Herman Bayona, se acuerda que se va a cancelar la prima de mitad de año para los maestros pensionados que los protege la Ley 91 de 1989 y que fue fruto de una discusión en el año 2024. Queda pendiente la situación de los maestros pensionados después del 2011. Es un tema que nos ha complicado un concepto del Ministerio de Educación, pero seguimos en la insistencia de que el concepto del Consejo de Estado y la vigencia de la Ley 91 va a proteger a los maestros para que reciban este derecho. De igual forma, queremos decir que hemos tenido reunión con la viceministra de Educación, con el ministro de Trabajo en el día de ayer y logramos de alguna manera tocar un tema muy esencial que son las garantías sindicales, los permisos sindicales. Se va a reiterar esta información a los secretarios para que le demos esa garantía constitucional y legal que tenemos de recibir unos permisos temporales sin que sea por días. De igual manera podemos señalar que la situación del acuerdo fundamental que hemos hecho para que se convoque el nuevo concurso en mesas de implementación, con la viceministra se acuerda que se va a subir al SECOP estos acuerdos y además pues vamos a buscar que haya unas reuniones para lograr interpretar cabalmente unos criterios discutidos con los maestros provisionales. Y finalmente quiero decir que estamos a la expectativa de las políticas del nuevo gobierno. Las medidas que se sugieren públicamente se van a realizar y vamos a preparar la unidad, la organización y la lucha del magisterio colombiano. El Ministerio de Educación publicó el borrador de resolución que reglamentará el proceso de ascensos y reubicación salarial 2026. FECODE destaca que la propuesta incorpora cambios concertados con el Gobierno Nacional que buscan hacer más equitativa la asignación de puntajes sin modificar las condiciones establecidas en los decretos 1278 y 0953. Como parte de los acuerdos suscritos entre FECODE y el Gobierno Nacional para 2025, el Ministerio de Educación presentó el proyecto de resolución que definirá las reglas del nuevo proceso de ascensos y reubicaciones salariales para los docentes del Estatuto 1278. Tras analizar distintas alternativas, entre ellas un curso de formación, se optó por mantener una metodología similar a la del proceso anterior, basada en prueba escrita, instrumentos de valoración y autoevaluación. El Comité de Implementación de Acuerdos en lo que tiene que ver con carrera docente estuvo trabajando el modelo de ascenso para los docentes del 1278. Hoy se tiene, o se tuvo mejor, publicada una propuesta o un proyecto de resolución que dará los pasos a seguir de lo que es el proceso de ascenso en el marco de los acuerdos 2025 pactados entre FECODE y el Gobierno Nacional.
Entre las principales modificaciones concertadas se encuentra el mantenimiento de los instrumentos de evaluación y cambios en la asignación de puntajes. Uno de ellos elimina la categoría de municipio certificado dentro de la zona de desempeño, integrándola a la zona urbana, una medida que, según FECODE, beneficiará a miles de docentes que en procesos anteriores obtuvieron menor puntaje por este criterio. Desaparece, en este caso, el municipio certificado para que queden 3, es decir, la zona rural difícil acceso, la zona urbana y municipio, zona urbana, ahí estaría incluido municipio certificado. Esto ayudaría mucho a docentes de municipios certificados que se quedaron rezagados. Otro de los ajustes modifica la forma en que se asignan los puntos por experiencia. No se va a disminuir de 2 en 2, sino que se va a disminuir de 1 en 1 para el caso de quienes tienen para la experiencia de los docentes. Y lo mismo para el tema de zona de desempeño y números de movimientos, que iría en orden descendente desde 15 de acuerdo al número de movimientos, o para el tema de la zona de desempeño a la zona de desempeño del docente. Desde FECODE también aclaran que el proyecto de resolución no modifica el decreto 1278 ni el decreto 0953. Por ello, quienes aspiren al ascenso deberán revisar las condiciones establecidas en esas normas y cumplir los requisitos exigidos. La federación señaló además que participó desde el inicio en la construcción del borrador y espera que el texto definitivo conserve los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Educación, y que confía en que el proceso de ascensos se realice anualmente y que los cambios introducidos contribuyan a brindar mayores oportunidades para los docentes del Estatuto 1278. En cuanto a la educación media, básica y primaria, se avanzó. Obviamente que quedaron temas pendientes que deben ser revisados, como son lo que tiene que ver con los servicios complementarios como aseadoras, celadores. Ahí hubo siempre dificultades. El último 20 de julio de Gustavo Petro como presidente no terminó en la Plaza de Bolívar ni en el Capitolio. Terminó en las calles. Desde la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, el mandatario convocó una concentración para defender las reformas sociales y despedir su gobierno con un mensaje: las transformaciones alcanzadas en este cuatrenio deben seguir siendo defendidas por la ciudadanía. El presidente Gustavo Petro rindió cuentas de un gobierno que redujo la pobreza, amplió los derechos laborales y fortaleció la educación pública. Ciudad Bolívar fue el escenario elegido para cerrar su último 20 de julio como jefe de Estado y llamar a defender las reformas sociales. Para mí es más que icónico, es totalmente histórico y muy posiblemente va a ser la primera y última vez que pase. Más que nada, a lo largo de la historia de lo que es mi infancia, muchos desfiles se han hecho en Cartagena, otros se hacen en Bogotá y toca ir a la 68. Es la primera vez que lo tenemos aquí, al lado de mi casa, al lado de nuestra localidad, al lado de lo que es nuestro territorio, y es muy abrazador y es una hermosura. También ha tenido las alocuciones del presidente Gustavo Petro, que yo personalmente soy estudiante de la Universidad Distrital, en lo que es esa institución y es ese acercamiento que está junto a nuestra población. Pienso que los sectores populares son los que han dado la cara para todas las luchas, entonces es importante que el presidente Petro haya convocado hoy acá el 20 de julio, donde se celebra la independencia de Colombia, para que nosotros hagamos una segunda independencia con todos los sectores populares, que somos los que en realidad hemos vivido todo lo nefasto de los gobiernos pasados. Con banderas, pancartas y consignas, miles de mujeres, niños y familias completas le cumplieron la cita al presidente de izquierda Gustavo Petro. En las plazas y calles del país, la ciudadanía buscó enviar un mensaje al nuevo gobierno. No permitirán que se aniquile la diferencia y tampoco permitirán que se desconozcan las conquistas logradas en el gobierno del cambio. El 20 de julio es muy significativo para el futuro del país. Tenemos el día de nuestra independencia y de la soberanía de Colombia.
los trabajadores estamos listos y dispuestos a defender nuestra soberanía, y en este día tan importante de la independencia, y cuando nuestro presidente Petro ya hoy da su último discurso público, estaremos con las reformas sociales y laborales que hemos venido trabajando y que las conseguimos en este gobierno. Acaba de ganar un proyecto antisindical, un proyecto antitrabajadores, un proyecto gremial y patronal. Así que es fundamental que los trabajadores hoy más que nunca se organicen, trabajen juntos y podamos empezar a resistir estos 4 años muy difíciles que vienen. Durante la movilización, organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes y ciudadanos estrecharon sus manos para convocar a un nuevo pacto por la vida y la defensa de lo público, y prometieron que serán vigilantes de las iniciativas relacionadas con la salud, la educación pública y las garantías para la protesta social que presente vía decreto Abelardo de la Espriella. Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a las diferentes organizaciones sociales y populares del país. Felicitamos al magisterio y al pueblo colombiano que respondió masivamente a la convocatoria y participó activamente en las movilizaciones del pasado 20 de julio por la defensa de la soberanía nacional, de nuestros derechos y de la independencia de Colombia. El pasado 21 de julio se cumplió el plazo para el envío de observaciones a la resolución que establecerá las reglas, la estructura y el cronograma del proceso de ascenso y reubicaciones 2026 para los y las docentes del Estatuto 1278. Destacamos que esta propuesta es producto de un trabajo con el Gobierno Nacional en el marco de los acuerdos firmados con FECODE y busca garantizar los derechos laborales y la movilidad en el escalafón para los maestros y maestras de este estatuto, sobre todo a quienes no lograron superar o no se presentaron en anteriores convocatorias. Tiene proyectado iniciar en septiembre de este año y finalizar a mediados del próximo, para que se garantice la convocatoria del 2027, respetando la anualidad concertada en el Acta de Acuerdos 2025. Desde ya instamos al próximo gobierno a que cumpla con lo acordado y respete el proceso, así como la convocatoria al concurso de ingreso a la carrera docente prevista para el presente año y que ofertará más de 27,000 vacantes en todo el país. Por otra parte, rechazamos que a la fecha no se haya adelantado los pagos a los docentes que ya se les había concedido el derecho a la prima de mitad de año y que tampoco están dando las respuestas a quienes acuden a la parte jurídica. Este es un derecho sustentado en la Ley 91 de 1989. No hay excusas para que le falten al magisterio. Reiteramos el llamado a la materialización de acuerdos de reconocimientos económicos para los compañeros y compañeras del Estatuto 2277. Exigimos a la FIDU Previsora a que reconsidere el proceso de adscripción de usuarios para la prestación del servicio de salud, el cual puede ocasionar afectaciones en la atención y vulneración al derecho de libre elección y está en contra del Acuerdo 003 del 2024. Compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana.
Recuerden, nuestra cita es el próximo sábado por Teleantioquia y toda la información oficial de FECODE la encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, X, Facebook e Instagram y en la página web de la Federación www.fecode.edu.com. Y la invitación es a conectarse a continuación a través de nuestras redes sociales a Encuentro Radiovisual en Vivo. Gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima emisión.